comentaba cuando arrancamos el video, un avión militar, un avión militar británico en realidad ingresó cerca de las rutas comerciales argentinas en las proximidades de las Islas Malvinas, sin autorización argentina, obviamente. La cuestión se supo porque fue observada en la aplicación Flight Radar 24, que es la que se usa para ver todo últimamente, que alertó que el avión militar con matrícula ZM421 despegó desde la base de la OTAN en las Islas Malvinas y se acercó un poco más de 60 kilómetros de la ruta operada por Aerolíneas Argentinas y Flybondi. Esta noticia salió en los medios argentinos, estoy leyendo textual, y además de este avión A400M también se desplazaba un Airbus A330 de la Real Fuerza Aérea Británica que aterrizó en las Malvinas con su ruta habitual, ¿no? Cuando llegó al punto máximo de acercamiento pasó una curiosidad, ¿no? De aproximamiento a las rutas argentinas. A las 14:20 del lunes, el Airbus 400 apagó el transpondedor, es ese aparatito que va dando la localización permanente del avión, es lo que hace que uno lo pueda seguir en la aplicación, y no se sabe si empezó a volar a menor alternativa o qué fue lo que hizo en los distintos movimientos. Hasta ahí una de las tantas violaciones a las propias reglas que los propios británicos han impuesto por la fuerza de la República Argentina, aprovechando de una cuota de fortaleza que hoy tienen y sobre todo el cipallismo y la pleitesía que tienen los gobiernos argentinos que nunca se toman este tema en serio, ¿no? Total, ¿quién nos vamos a preocupar por un territorio si la Argentina es muy grande, ¿no? Claro, después fue creciendo lo de Malvinas, fue implicando mares y se fue expandiendo la zona y ellos siguieron reclamando y ya están reclamando la Antártida, un territorio que es como la mitad de la Argentina. Y tal vez eso sería una señal de alerta, pero parece que no, porque los británicos, y esto es lo curioso de la historia, siguen siendo nuestros amigos. Nosotros tenemos un problema en la elección de amigos, eso está clarísimo. O sea, porque los que nos ocupan el territorio no pueden ser amigos. Acá hay algo que a mí no me cierra, es de sentido común, es de primaria esta. Si son amigos no nos pueden ocupar el territorio, si nos ocupan el territorio no son amigos. Entonces, ¿cuál es la razón para que nuestros gobiernos tengan lazos de amistad con los británicos? Pero lo peor todavía es para que encima se saquen fotos y muestren esa situación. Y para que después del 4 de julio en la Embajada de Estados Unidos, la fecha de cumpleaños ahora del rey, Carlos III, es el gran evento en Buenos Aires donde van políticos, gente de la farándula y demás. ¿Cuál es la razón? Bueno, yo creo que ahí está la razón de por qué no recuperamos Malvinas, claramente, ¿no? No es la primera vez, ha habido unas cuantas, y con este gobierno se han acelerado muchas de las cosas. Recordemos alguna vez a Mauricio Macri cuando dijo que las Malvinas son un gasto para la Argentina, claramente, un visionario. Y ya en este gobierno, porque si no podíamos pasar todo el día acá, nos vamos a centrar en lo último, apareció un comunicado oficial de la Cancillería Argentina, donde se refería a las Islas Malvinas como Islas Falklands, el término que utilizan los británicos para definir las islas que ellos se apropiaron por la fuerza. Por supuesto, no pasó nada. La ministra en su momento, Diana Mondino, dijo que iban a investigar quién era el responsable. Parece que no lo encontraron, porque si no lo encontraron nunca dijeron nada que hicieron con el responsable. Lo más extraño es que Mondino siguió y renunció por otras cuestiones, pero no por algo que tenga que ver con esta situación. Mondino fue denunciada por la Confederación de Veteranos de Guerra de Malvinas por incumplimiento de los deberes de funcionario público y traición a la patria debido a los acuerdos firmados con el Reino Unido que permiten la exploración pesquera y petrolera en la zona, así como la reactivación de los vuelos previamente suspendidos. Básicamente cada uno de los pasos que se hacen siempre son favorables a los intereses británicos, siempre es lo que los británicos quieren y no lo que la Argentina quiere.
Y sin embargo, bueno, la cantidad de demandas por traición a la patria que hay no es la primera. Que yo recuerde, nunca nadie fue preso por traición a la patria. Tal vez si la traición a la patria sería con alguna otra potencia, podría ser, pero sí con británicos, israelíes, estadounidenses, está todo bien, muchachos. Eh, Argentina inclusive, a través de Mondino, que esta vez parece que se había despertado, eh, reclamó la devolución del territorio de Chagos en la isla Mauricio, que accedió el británico y lo vio como un precedente positivo para el reclamo argentino sobre Malvinas. Bueno, esto no duró mucho. Enseguida, Keir Starmer afirmó que la soberanía de Malvinas son y serán británicas. El Reino Unido tiene también planificado una millonaria explotación petrolera en las islas. Para tener una idea, lo primero que surgió es que tienen planes para perforar el campo petrolero de Sea Lion, que está a 150 millas al norte de las islas, donde esperan encontrar 500 billones de barriles de petróleo. En una cuenta muy rápida, ¿no? A $100 nos daría 50 mil millones de dólares, el petróleo está más o menos a $70, unos 35 mil millones de dólares. Pero como a nosotros no sobra la plata, no hay ningún problema, no reclamamos nada seriamente. Y miren los otros amigos que tiene este gobierno, otro de los que dictan la política exterior de Argentina, por lo menos así dijo el presidente, nuestra política va a ser la de Israel y la de Estados Unidos, es la empresa naviera, la empresa petrolera Navitas Petroleum, que es de origen precisamente israelí, que tiene la mayoría de los derechos de explotación sobre este campo petrolero, tiene exactamente el 65%, mientras que Rockhoper Energy, con sede británica, se quedó con el resto. Según el diario The Telegraph, esperan encontrar unos 1.700 billones de barriles de petróleo. Vamos a hacer la misma cuentita que antes. Le ponemos 2 ceros porque son 100 y nos vamos a 170 mil millones. Como más o menos un 30% menos, estaríamos en unos 140 mil millones, 130 mil millones de dólares. Con eso creo que ayudaríamos bastante al desarrollo, por ejemplo, de la infraestructura en la Argentina. Pero bueno, esto será para los amigos británicos y los criadores de ovejas que tienen ahí llamados kelpers, que se ocupan de reclamar esto como si fuera propio. Para que tengan una idea, varias veces más grande, dice que el banco Rosebank, que es el mayor desarrollo petrolero en el Mar del Norte que tiene el Reino Unido, porque se estima que tiene 300 millones de barriles. Esto tiene 5 veces y media más de lo que tiene el mayor campo petrolero en el Mar del Norte británico. En su momento, el ex primer ministro británico David Cameron viajó a las Islas Malvinas y ustedes habrán escuchado la atronadora respuesta de Cancillería Argentina. Bueno, no la escucharon porque nunca hubo. La Cancillería Argentina simplemente guardó silencio y se hizo el tonto. Tampoco el presidente Milei, cuando se encontró con Cameron en enero en el foro de Davos, puso como prioridad el tema de Malvinas. O sea, cualquier negociación, cualquier cosa que hablara con los británicos tendría que decir, ok, primero resolvemos el tema de la soberanía y después empezamos a hablar. Pero como es de interés británico no resolver el tema porque ellos tienen la tenencia, bueno, claramente esto se pospone. Y el control británico hoy más o menos lo calculan en 170.000 kilómetros cuadrados, un tamaño de un país, ya diríamos, adicionales en el mar Austral. Los kelpers, que a veces son británicos, a veces son independientes, según como les pinte, dicen, tenemos derecho a utilizar nuestros propios recursos naturales, hablando del petróleo que está en el mar argentino. Las Islas Malvinas operan su propio sistema nacional de licencias petroleras. Son un puñado, no sé cuántos son, pero son un par de miles, que actúan como si fueran un país porque tienen las espaldas británicas y la complicidad argentina. Todo esto incluye actividad de exploración, evacuación y producción relacionadas con los hidrocarburos del mar y
todo esto les va a dar unas licencias por regalías que piensan los británicos que va a cambiar inclusive la estructura de la economía de las islas. Bueno, básicamente las licencias petroleras, las licencias pesqueras es lo que hace que estos muchachos tengan un ingreso bastante alto. Y los británicos, una base de la OTAN en el Atlántico Sur, ante el silencio de las Malvinas, de la Argentina, que si Argentina no está promoviendo acciones en contra de esto, tampoco vamos a pretender que el resto de Sudamérica se movilice demasiado. El resto de Sudamérica, ante las dudas argentinas, bueno, termina, a veces inclusive haciendo más fuerza que la propia Argentina. ¿Y esto por qué se debe? Hay muchas cosas que obviamente ustedes me van a decir, porque hay complicidad, porque hay eh, hay funcionarios a sueldo, hay penetración de la inteligencia británica, hay medios comprados y hay una buena dosis de estupidez local que, bueno, la población argentina sigue insistiendo con usar ropas de marcas británicas y demás, no entendiendo que es víctima de una agresión de esta gente. Y hay otra raíz que tiene que ver con la admiración oculta por lo anglosajón. Yo hablo de los británicos porque en definitiva los británicos son los que son más visibles como enemigos. Pues si vamos a discutir la posición de Israel o de Estados Unidos con respecto a la Argentina, es más difusa. O sea, nosotros tenemos un enorme perjuicio comercial por no poder comercial desde hace décadas con Irán, por un atentado cuya atribución se basa en una investigación al menos dudosa, hecha por los servicios de inteligencia de los países que son enemigos de Irán. Esto fue suficiente para que la Argentina decrete una dureza en términos diplomáticos, que inclusive se llegó a enjuiciar a una expresidenta simplemente por haber intentado hacer un paraguas para poder tener algún tipo de relación un poco más fluida. Esto demuestra cómo está encarnado ese cipallismo en nuestra propia élite gobernante. Milei, cuando llega al gobierno, tiene una virtud, es transparente, porque cuando vos tenías gobiernos anteriores, yo a veces me asombro, ¿no? Hay periodistas que aplauden y le reconocen a Sergio Massa no haber hecho que el peronismo termine en el helicóptero. Sinceramente, por la intervención en el gobierno de Alberto Fernández como ministro de Economía, y uno se queda pensando, pero este Sergio Massa no era el que era un informante de la Embajada de los Estados Unidos, según decían los cables de Wikileaks, o yo me estoy equivocando. ¿Qué pasó con eso? ¿De qué tipo de nacionalismo hablamos cuando seguimos ignorando esas cuestiones? Bueno, el problema es que a veces te aparece un Sergio Massa o te aparece un Alberto Fernández, otro informante de la Embajada de Estados Unidos, reconocidos, les digo públicamente, los cables de Wikileaks, que se disfrazan de populares, se disfrazan de peronistas, se disfrazan de nacionalistas, eso no tanto, y lo hacen con la idea de seguir trabajando para la corona. Literalmente, para la corona británica y para los Estados Unidos. El problema es que llega Milei y él es, como decía, transparente, él es abierto, él se ve porque él está orgulloso de ser parte. Si Milei hubiese recibido la oferta de Trudeau de que le diga Trump, Argentina podía ser el 51º estado de los Estados Unidos y Javier Milei el gobernador, yo creo que se pisa encima de la emoción Milei, en el momento. O sea, sería el sueño dorado de Milei eso. ¿Qué más le puede pedir a la vida? Y después pensaría tratar de ser presidente de Estados Unidos. Pero bueno, sin embargo, esa transparencia a nosotros nos permite
exhibir de alguna manera lo que está pasando y por qué no solo la Argentina no recupera Malvinas, sino por qué la Argentina no se puede reorganizar, por qué la Argentina no tiene un plan de desarrollo productivo, por qué la Argentina no piensa en términos tecnológico-industriales, por qué la Argentina importó cuanto basura ideológica encontró en los arcones de Washington. Bueno, es porque hay una admiración secreta de la complicidad, obviamente, que Milei la muestra mucho. Cuando llega Milei al poder, lo primero que hace es reestructurar los espacios y protocolos. ¿Por qué? Porque se supone que quería hacer más moderna la administración. Entonces, ¿cómo lo hacía? Copiando la de Estados Unidos. Por eso yo decía que si nos van a copiar después el copyright, nos van a cobrar el copyright, va a ser más caro que la deuda externa, porque le copian todo. Salón Blanco. Se revitalizó el uso del Salón Blanco para anuncios oficiales. ¿Por qué? Porque quieren emular la función de la sala este de la Casa Blanca. No porque hay una necesidad propia, porque llegaron a esa conclusión, por lo que sea. Porque les pareció que estaba. Tanto que además de convertir este espacio en el principal escenario de discursos, comunicados y demás, utilizaron un logo de la Casa Rosada, que es una copia descarada de la Casa Blanca. Pero ustedes lo vieron, una copia absolutamente descarada. Después empezó a usar el balcón de la Casa Rosada como una especie de copia de lo que hacen los presidentes de Estados Unidos cuando interactúan con el público norteamericano, que es el pórtico sur. Como no tenemos pórtico sur, ¿qué hace? Lo hace desde el balcón de la Casa Rosada. Por eso lo habrán visto cada 2x3 apareciendo y como dialogando con la gente, porque eso está copiando lo que hacen en Estados Unidos, no es porque se cree Perón. El estilo comunicacional en general es diferente. La idea de hacer conferencias de prensa, comunicados oficiales, todo me parece muy bien que lo hagan. El problema es que emulan la estrategia de comunicación otra vez de la Casa Blanca. Y ahora, Ivonne, te voy a pedir que me pongas la imagen, te veo cara de sorpresa, de las reformas que se hicieron y que esta vez tienen que ver con el sistema de inteligencia nacional de la Argentina, ¿no? Esa imagen que en un ratito van a ver, que Ivonne está trabajando ahora contra el reloj para ponerla porque se olvidó y yo no voy a decir esto para no mandarla al frente, tiene que ver con una, podríamos decir, inspiración que sufrieron precisamente con el esquema estadounidense, ¿no? Ahí se ve cómo es el nuevo organigrama del sistema de inteligencia argentina, esto fue hace unos meses atrás, y están los escudos, sellos le dicen los estadounidenses, con las distintas dependencias que va a haber. O sea, vamos a tener la Secretaría de Inteligencia del Estado, que depende del Ministerio de Seguridad, de la Dirección Nacional de Criminalista, donde con la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, donde tiene la coordinación operativa y control del presupuesto y también junto con el Ministerio de Defensa. Y de la CIDE, Secretaría de Inteligencia del Estado, finalmente, depende el Servicio de Inteligencia Argentino, CIA, con SIA. Son casualidades que se les haya ocurrido ese nombre, ¿no? Después vamos a ver los loguitos. La Agencia de Seguridad Nacional, ASN, algunos tal vez mal pensados le van a sonar a NSA, National Security Agency, que casualmente ¿qué es? La Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Pero son casualidades. La Agencia Federal de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos. Maravillosa. Ahora cuando vean el loguito, ya está en pantalla, me está diciendo Ivonne, y bueno, ustedes pueden verlo. Esto es la inteligencia argentina. No están viendo en este momento nada que tenga que ver con Estados Unidos. Si ustedes están viendo un águila es porque el cóndor salió mal dibujado.
parece un águila, pero en realidad es un cóndor, que es un símbolo nacional. Me imagino yo, no sé, porque estamos tratando de ver. Sí, ¿saben que donde había un águila? Había unos símbolos rosistas. Después lo voy a buscar. Sería muy interesante. Y bueno, y búscame eso, lo del símbolo, me había olvidado. Del símbolo de rosas relacionado con el águila, que me imagino que no debe ser la inspiración de Milei Rosas. Bueno, veamos un poquito más en detalle esta cuestión. El 15 de julio del año 2024, mediante el decreto 614/2024, el gobierno disolvió la AFI y restableció la CIDE. Agencia Federal de Inteligencia se fue, entró la Secretaría de Inteligencia del Estado como organismo rector del Sistema de Inteligencia Nacional, el SIN. Nosotros, no sé, yo se lo cuento por si hay un extranjero viendo, en la Argentina tenemos la práctica de cuando renovamos todo, le cambiamos el nombre y le cambiamos la estética. Después es lo mismo que antes, pero con otro nombre, y entonces lo relanzamos. Y eso a veces le decimos puesta en valor, depende. Y esto se supone que hace que las cosas funcionan mejor. Entonces, haberle cambiado el nombre nos ha hecho un cambio revolucionario, como ustedes sabrán apreciar. De la CIDE dependen estos 4 organismos que decía: el Servicio de Inteligencia Argentino, que es el encargado de recopilación, no se rían por favor, encargado de recopilación de información estratégica a nivel internacional y de cooperación con agencias de inteligencias aliadas para prevenir y disuadir amenazas contra el país. Básicamente vendría a ser preguntarle al Mossad y a la CIA o al MI6 qué es lo que tenemos que hacer, y ellos nos cuentan. Yo se lo digo para que sea más fácil, porque es muy rimbombante el título. La Agencia de Seguridad Nacional, focalizada en la criminalidad organizada, tanto nacional como internacional, incluyendo el narcotráfico y la proliferación. Algunos, gente mala, ¿no? Dice que cuando se enteren que si van a Nordelta se van a encontrar mucha de la gente que deberían estar buscando. Bueno, tal vez, ¿no? No sé, porque dicen que hay una relación, pero por ahí es imaginación mía, ¿no? Por ahí entendí mal yo. Así que, bueno, si hay alguien en Nordelta, no lo tome a pecho esto, no me manden una carta de documento ni nada de eso, porque yo lo estoy dando como un rumor que corre acá, ¿no? Y que por ahí, digo, la gente de la ASN, la NSA al revés, no se enteró. Después, bueno, tenemos la Agencia Federal de Ciberseguridad, dedicada a la lucha contra la ciberdelincuencia y la protección de infraestructuras críticas y datos estratégicos, no hagamos comentarios. Y la División de Asuntos, ¿estos serán los que nos hacen ruido a veces en la línea cuando hablamos? No sé, no creo. División de los Asuntos Internos, la DAI, no le pusieron DAI a pegar el palo. Responsable de promover auditorías e investigaciones internas para garantizar la transparencia y eficiencia de las otras agencias. Porque sabemos que si hay algo que funciona extraordinariamente bien en la Argentina es la transparencia en los organismos gubernamentales. Así que me imagino que en temas de inteligencia no debe ser la excepción. Cada una de estas nuevas entidades adoptó sellos y símbolos distintivos que reflejan funciones específicas, como corresponde, marcando una renovación en la identidad visual y operativa del sistema de inteligencia argentina, que, como decíamos, es la tarea principal, mostrar que nos renovamos. Y ahí empieza la polémica. ¿Habrá alguna influencia? Ustedes tengan en mente, creo que lo están viendo, no sé, ahora yo no estoy viendo la pantalla. Fíjate de dejarlo un ratito ahora la otra imagen, así pueden ir siguiendo lo que voy diciendo con más facilidad. Algunos dicen que acá hay influencia de los Estados Unidos, por eso la encuesta. Porque vamos a ver que puede ser influencia de Estados Unidos, puede ser influencia masónica, puede ser influencia esotérica, dado que este gobierno tiene cierta predisposición al esoterismo, ustedes ya lo saben. Así que vamos a empezar con que a ver qué parecidos tiene con los Estados Unidos. Lo primero que salta a la vista claramente es el águila. El águila, ¿dónde se encuentra? En el escudo de la Agencia de Seguridad Nacional. Dicho la NSA, perdón, la NSA, la ASN,
La NSA es la norteamericana. Bueno, es que uno se confunde, porque la verdad tienen los mismos nombres, los mismos símbolos y el mismo águila. Es un símbolo recurrente en los emblemas oficiales de los Estados Unidos. En teoría, que significa es vigilancia, poder y protección. Me parece maravilloso. El único problema que básicamente nosotros no representamos eso con águilas. Hay un montón de países que usan el águila. También podríamos decir que es un águila, si le hubiesen puesto dos cabezas, el águila bicéfala rusa. Podríamos haber dicho muchas cosas, pero la realidad es que todos sabemos que se parece a las águilas que usan los Estados Unidos. Por ahí es casualidad que el diseñador de esto hizo eso y pasó un montón de control y nadie se dio cuenta. Porque en Estados Unidos la usa el águila el Departamento de Defensa, la CIA y la NSA. Y nosotros tenemos la CIA, pero con S, la NSA no, la tenemos la SN, que es más o menos parecido. Después tenemos mucha abundancia de lo de la DAIA, lo de la DAI es asombroso. Está lleno de triángulos y formas geométricas en la DAI. ¿Por qué? Porque esto evoca, yo le doy la explicación oficial, evoca jerarquía, estructura y vigilancia, que por una de esas casualidades que tiene la vida se parece a los logos de las agencias de los Estados Unidos, como el NSA, el FBI, ese tipo de agencias que hay, bueno, que son inspiradoras, porque ¿quién no quiere ser? Cualquiera que vio una película, cualquiera que vio una serie, queda encandilado con lo que es la NSA, el FBI o la CIA. Entonces, ¿cómo no inspirarse en ellos? El estilo visual también tiene algunas reminiscencias, porque cambiamos los colores propios, porque no daban. Es como que no daban serio. Los colores tienen que ser más oscuros. En Estados Unidos se usa más el negro, el azul, el gris, con detalles minimalistas. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos. Nos inspiramos en lo que hace la inteligencia de Estados Unidos, con la idea de transmitir seriedad, autoridad y confidencial y no tener los símbolos medios mamarrachescos que tenemos algunos latinoamericanos, todo lleno de colores y bichos raros que nadie conoce. Un águila tiene otro prestigio, no me digan que no se ve mejor un águila que andar poniendo un carpincho, que no podemos hacer esas cosas, nosotros a veces no lo tomamos en serio. Tiene aparte, cambiaron la tipografía, ahora es mucho más sobria, usan la tipografía, si no me equivoco, sans serif, que es, casualidad nuevamente, la que se utiliza en los sellos de Estados Unidos. Porque allá refuerzan el carácter formal y profesional de estas entidades. Así que sepan ahora que cuando se dediquen a estudiar y a investigar empresarios de la noche, deportistas, políticos, y a veces lo enganchan en alguna cosa media extraña, bueno, esto tiene que ver con la formalidad y la profesionalidad. Después tenemos más también. Tenemos símbolos tecnológicos y de seguridad en la Agencia, precisamente Federal de Ciberseguridad, con líneas rectas, redes o circuitos que tienen alguna semejanza, ¿no? Adivinen, al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, DHS, o a la Cybersecurity and Infrastructure, qué palabra difícil, Security Agency, CISA. Nuevamente tuvimos la coincidencia que se nos parezca con lo de ellos. No sé, yo insisto con que deben ser casualidades. Organización reflejada en los sellos, porque no solo tiene que ver con eso, también hay una estructura jerárquica y división funcional que tiene un paralelismo a lo que sucede, adivinen dónde. Exactamente, en Estados Unidos. La NSA, la CIA y el FBI tienen roles específicos que se reflejan en sus sellos, y los sellos argentinos parecen tener una lógica similar, con un diseño visual que subraya funciones particulares de cada agencia. Indudablemente son una fuente de inspiración. Adaptación local con influencias extranjeras también podemos destacar, dado que para que no nos digan que esto es muy cipallo, que es una falta de imaginación y que no se puede copiar así los símbolos de otro país,
Se le pusieron algunas cositas como palabras en el idioma español y alguna referencia un poquito más simbólica a alguna cuestión nacional, como por ejemplo el color dorado o el sol en el logo de la CIDE, y está haciendo un esfuerzo. Eh, Parecería, si uno fuera mal pensado, que alguno dijo, che, se le fue la mano, bájele un poco el tono y dele un toque de identidad propia, porque la verdad esto parecía estadounidense. Eh, Claramente Argentina, con esto, Argentina de Milei, ¿no? Por supuesto, busca alinear su sistema internacional con los estándares que utilizan los Estados Unidos de esa manera caer más simpático para tener mejores relaciones, ¿no? Pero también podemos hacer una segunda lectura que viene de la mano y que viene de la mano con lo que es Estados Unidos también, que tiene que ver con un cierto toque masónico. Porque no es casualidad que haya estas coincidencias. Los símbolos masones suelen caracterizarse por símbolos, geometría, que son similares a los que se usaron en estos sellos. Veamos con un poquito más detalle. Hay uno que no hace falta explicarlo demasiado, que tiene que ver con la simbología. Yo acá lo busqué por el lado de geometría y esoterismo, que tiene que ver con los triángulos y las pirámides. El diseño de escudos, como el de la división de asuntos internos en la Argentina, está llena de esas figuras geométricas, ¿no? Se supone que inspirando valores de equilibrio, estructura y trascendencia, que casualmente también son centrales en la simbología masónica. En la tradición masónica, el triángulo es un símbolo del ojo que todo lo ve, usado para representar vigilancia, conocimiento y la conexión entre lo humano y lo divino. Las estrellas y rayos solares también están presentes y se ven en el escudo de la CIDE y tienen cierta frecuencia en el uso del simbolismo masón porque representan iluminación, conocimiento y poder universal, todas características muy apreciadas por la masonería. El uso del ojo de todo lo ve esto yo no sé si lo hicieron a propósito, qué les pasó, muchachos. Yo entiendo que lo vieron en el escudo de Estados Unidos, pero a nosotros nos pusieron en una situación complicada, porque ahora no sabemos si se lo copiaron a los masones o a los estadounidenses, porque dudo que se hayan dado cuenta que los estadounidenses tienen ese ojo porque es simbología masónica. El ojo todo lo ve, que todo lo ve, siempre está vinculado a lo que es la masonería. Se lo utiliza entonces como en un contexto de vigilancia y conocimiento absoluto, que son ideales que utiliza precisamente la masonería y que pueden ser empleados, sí, por supuesto, en una agencia de inteligencia. Otra cosa que utiliza son laureles y antorchas. Los laureles evocan triunfo e iluminación, que esto como simbolismo puede entenderse también con alguna correspondencia en lo masónico. Después hay gente que sabe mucho más que yo le estoy dando una cosa muy burda y los que les interesa pueden después meterse y verlo más en detalle, ¿no? Porque la búsqueda de la verdad y el conocimiento iluminado son fundamentales. Las antorchas están presentes en la DIA, en los Estados Unidos, masonería, y simbolizan el conocimiento que ilumina la oscuridad de la ignorancia, otro símbolo característico del pensamiento masón. Pero la estructura jerárquica y los roles definidos que se ven en los organismos, tanto el estadounidense como el argentino, reflejan tradición masónica, dada que es la forma en que las logias se organizan por grados. Este sistema escalonado promueve la idea de que el conocimiento y el poder deben ganarse para ascender de manera estructurada, un principio adoptado por las instituciones masónicas y también por las agencias de inteligencia occidentales, lo cual
empieza a tener una relación inquietante, podríamos decir, entre la masonería y la inteligencia. Pero bueno, mensajes también subyacentes en los emblemas tienen que ver con la dualidad y el equilibrio. La masonería valora la dualidad, luz, oscuridad, conocimiento, ignorancia, y muchos de estos elementos están representados en estos sellos, en estos logos. La combinación de elementos tecnológicos y otros tradicionales pueden sugerir o buscan sugerir, imaginamos, un equilibrio entre lo nuevo y lo eterno. Ustedes piensen por un momento si la gente que diagramó esto lo hizo con ese profundo conocimiento o si lo hizo simplemente para copiar lo que veían los escudos estadounidenses sin tener la más pálida idea a qué se referían. También tienen emblemas que utilizan globos terráqueos o universales en los Estados Unidos y que reflejan la aspiración masónica de representar a la humanidad en la totalidad y la búsqueda en el orden universal. Yo me quiero imaginar que nosotros no tenemos idea de representar la humanidad en su totalidad o buscar un orden, y nos queda un poquito grande, ¿no? Los valores masónicos, independientemente de lo que cada uno piense, como el secreto, el conocimiento y la lealtad, son valores naturalmente estimados por las agencias de inteligencia y se usan en muchos países occidentales. De ahí que uno pueda ver la influencia masónica en países como Estados Unidos, donde prácticamente la mayoría de los fundadores han sido masones, sus principales presidentes han sido masones, sus escudos representan valores masones y demás. Son demasiadas coincidencias, hasta inclusive no recuerdo el apellido del arquitecto francés que diseñó Washington, lo hizo con formas y estructuras que representan los valores masónicos y le puso un obelisco para que no queden dudas. Esto está muy presente en los Estados Unidos, aunque bueno, uno no puede descartar siempre que haya alguna otra opción. Pero también podemos encontrar valores que se corresponden con el esoterismo. Y yo te lo planteo porque este gobierno es muy afecto a las prácticas esotéricas. Es muy conocido el papel de la hermana de Milei en las cuestiones esotéricas y de muchos ministros y ministras, para ser incluyente, inclusivo, que tienen prácticas de este tipo. Había quien decía que había ministras que hablaban con los insectos y les preguntaban por qué hacían lo que hacían. Y bueno, una serie de cosas que uno no puede tomar muy en serio, pero lamentablemente debe tomar en serio porque hay gente que está tomando decisiones que ocupan al país entero, ¿no? El triángulo y el ojo que todo lo ve, que está en la división de asuntos internos, también es un símbolo en el esoterismo que representa la Trinidad, mente, cuerpo y espíritu, y representa el equilibrio. No hay tanto, porque me tomé el trabajo de ver algo si tenía que ver con el satanismo, por lo menos que yo haya percibido mucho, ¿no? 10 minutos más o menos. El triángulo no es algo específicamente satánico si no está combinado con otras cosas. Aunque hay prácticas modernas satanistas que ya lo empiezan a incluir, por ejemplo, donde es más conocido, en los pentagramas invertidos, por ejemplo, son en realidad combinaciones triangulares. Parece entonces que este tipo de símbolos, este tipo de triángulos, no están tan relacionados con el satanismo, por lo menos en esto que emplearon, sino con la masonería o el esoterismo en general. Claro que va a haber quien me va a decir que la masonería en determinado grado pasa a ser satánica, lo cual
Lo dejo a vuestro criterio, no soy un especialista en el tema, pero eso es lo que se comenta por ahí, todos lo sabemos. El sol y el laurel es un símbolo de iluminación y poder divino en muchas tradiciones esotéricas, y eso está en el Servicio de Inteligencia argentino y en la CIDE, en los logos, y su uso está relacionado con ideas en general de iluminación y en términos de seguridad. Eh, Ahí tampoco encontramos mucha relación con el satanismo, con el sol. Por lo menos en el satanismo moderno no se usa el sol como símbolo y más se enfocan a lo que es la noche, la luna o estrellas invertidas. El águila también es un símbolo esotérico que se representa en varias culturas con la idea de poder, visión y ascenso espiritual, y en la tradición alquímica se asocia con la trascendencia. En el satanismo tampoco se encuentra relación con las águilas en particular. Y los símbolos tecnológicos que encontramos en la Agencia Federal de Ciberseguridad, eh, no se le encuentran muchas cosas que hagan pensar que tiene que ver con lo esotérico, y sino más bien parece la idea de hacer algo que parezca moderno y funcional. Tampoco parece tener relación con el satanismo. La mayoría de estos símbolos eh, tienen raíces clásicas, esotéricas o masónicas. No sé cuáles son las que han predominado, pero sí sabemos de la admiración de Javier Milei y toda su gente por los Estados Unidos. La gran duda, la gran pregunta que nos podemos hacer entonces es, ¿esto es una copia vulgar de lo que hace Estados Unidos? Esto tiene que ver con la imposición de una simbología masónica, mostrando la identificación de este gobierno con la masonería, aunque ha habido muchos políticos masones en la Argentina, y algunos inclusive lo dicen abiertamente, y una cosa llamativa es que suelen ir ahora a la sede central, esa que está, ¿dónde es? Está ahí en el centro. Sarmiento es la calle, no me acuerdo ahora, que está la sede de la masonería, y se presentan y se sacan fotos y explican cuál es su programa de gobierno. Y uno debería preguntarse por qué hacen eso políticos que cuando vos intentás no te atienden el teléfono, ¿no? Es una cosa extraña. Eh, y el esoterismo, como le decía, está presente en este gobierno. Tiene mucho que ver con muchas de las prácticas que ha hecho eso. Entonces, han llegado al punto de diseñar un sistema de inteligencia eh, que básicamente es la clave del funcionamiento de un Estado. Aunque tal vez por cuestiones que tienen que ver con la historia argentina, sobre todo con los resultados de los años 70, de la lucha entre la izquierda y la derecha y el tema del militarismo y demás, toda la palabra inteligencia ha sido muy desacreditada. Y está bien desacreditada porque se ha usado, por un lado, para el mar, y por otro lado, para cualquier cosa menos que tenga que ver con los intereses reales de la Argentina. Pero la verdad es que no se puede imaginar un Estado moderno sin capacidad de inteligencia. El Estado debe estar al tanto de las amenazas externas y de las amenazas internas, y debe poder operar sobre ellas, incluyendo las amenazas internas, como dije. Porque una cosa es espiar a la oposición política y tomar partido por una ideología, y otra cosa es monitorear tu propio territorio y ver cuando actúan agentes extranjeros. Hay muchas cosas que le hemos mencionado más de una vez, como tiene que ver con, bueno, los sucesos en la Patagonia, con extranjeros que andan con mochilas por la espalda, cartografiando regiones. Por lo menos hoy tal vez esto inclusive ya no sería tal vez tan necesario. Con un satélite se podía conseguir imágenes de altísima calidad sin tener que estar personalmente en el terreno, pero bueno, hasta hace un tiempo atrás esto era una cosa muy, muy frecuente y común. Y
con la idea, por ejemplo, de alguien que sea un gobernador y que pretenda separar una provincia del territorio nacional. O sea, estas sí son tareas para la inteligencia, que se dicen banderas de grupos étnicos minoritarios reclamándolas como símbolo de soberanía, también serían trabajo de la inteligencia, sobre todo cuando esos mismos grupos están relacionados con potencias extranjeras que ocupan parte del territorio. Y sin embargo, parecería como que no solo no se actúa en eso, sino que ninguna organización política importante, por lo menos, apoya que se haga eso. Y eso debería ser función de la tarea de inteligencia. La tarea de inteligencia se ha reducido en la Argentina, como decíamos, a espionaje industrial, a espionaje comercial, económico, financiero. ¿Por qué? Porque ahí hay mucho dinero, hay mucho negocio, entonces tener ideas, información y poder presionar sobre la concesión de determinadas obras, eh, sobre las modificaciones reglamentarias de leyes que cambien las reglas del juego. Todo esto hace que haya gente que gane muchísimo dinero o lo pierda. Hace que unas empresas puedan, grupos empresarios puedan competir con otros. Hacen que la extracción financiera se pueda llevar la capacidad de producir de un país. Y todo eso debería ser parte de la investigación de los sectores de inteligencia. Lo están haciendo, no tenemos la más pálida idea a qué se dedica, porque cada vez que aparecen en los medios, ¿por qué aparecen? Aparecen porque tienen trabajos privados en el sentido de chantajear, como decíamos, empresarios o políticos en función de las malas praxis que tienen esta gente, no solo en su función gubernamental, sino en sus acciones en la vida privada, muchas veces cosas que son tan deplorables que no pueden salir a la luz sin afectar su carrera política. Cuanto más importante y más grave sea lo que hizo, más fácil luego es poder tenerlo en un puño. Eso sabemos que sucede y que la inteligencia argentina lamentablemente se ha dedicado a eso, a investigar donde hay dinero, y donde hay dinero, donde hay este tipo de posibilidades. Eso no es serio llamarlo inteligencia. Eso no es lo que tienen que hacer. Pero lo diría tal vez más grave es que la inteligencia argentina haya sido cooptada por inteligencias extranjeras. Eh, lo más obvio, aunque tal vez no lo único, es la CIA, que es quien regentea esto, y más agazapado, sin ser tan públicos y explícitos, los británicos. El MI6 británico opera en nuestro territorio y simplemente no tenemos agencias que puedan contrarrestar su influencia, porque nuestras agencias están al propio servicio de la misma gente que deberían estar controlando. Ni hablar del Mossad, que según informaciones, obviamente que yo no puedo comprobar, disponen de oficinas directamente, tanto la Mossad como la Shabak o Shin Bet, dentro de las propias instalaciones de la inteligencia argentina, de la CIDE. Oficinas directamente con oficiales de ellos que ni siquiera operan encubiertos, lo hacen a la luz del día, aconsejando. No puede ser, por ejemplo, algo tan elemental como que haya un atentado en Buenos Aires y que quienes lo investigan sean parte del problema. Porque la realidad es que si esto se produce en una entidad de origen judío y que está relacionada con el Estado de Israel, es más que evidente que el Estado de Israel podrá dar su opinión, pero de la misma manera deberían darla a otros, porque es una parte del conflicto. Nosotros no agarramos lo que dice la inteligencia iraní y decimos, bueno, esto fue lo que pasó en el atentado. Hacemos eso con lo que dice la inteligencia israelí. Entonces nos metemos en un juego geopolítico que desconocemos porque no tenemos inteligencia propia que nos diga qué pasó en realidad. Porque esa inteligencia nuestra está al servicio de intereses extranjeros, porque nuestros jefes de inteligencia van a tener que ser aprobados con el guiño de estas potencias que yo estoy diciendo. Básicamente en lo formal Estados Unidos es el más pesado
por razones más que obvias. Y uno debería preguntarse por qué tanto problema con los británicos, que literalmente tenían que ser expulsados del país porque son ocupantes de nuestro territorio. No hay excusa para que nosotros tengamos operando acá una embajada británica. Que haya agentes británicos operando es obvio que va a haber, pero tienen que hacerlo de una forma no reconocida. No puede ser que nosotros les facilitemos eso. Y una pregunta que uno debería hacerse: ¿y por qué hay tanta influencia del Estado de Israel sobre la Argentina? ¿Cuál es la necesidad de la Argentina para que el presidente diga que su política exterior va a ser la de Israel y que intente meternos en una guerra? Y no lo hace solo en forma simbólica, porque cuando ofrece helicópteros, cuando ofrece municiones, indudablemente está participando en una guerra que, para colmo de males, la está perdiendo el bando que él quiere apoyar. Y que inclusive ahora llega al poder Donald Trump, a quien él admira, pero por otro lado Donald Trump viene a cercenar a Zelensky. Aparte, Zelensky tiene la vida pendiendo de un hilo. Su futuro, gane quien gane, no tiene solución, porque ya no le sirve a nadie Zelensky, ni a los que lo llevaron, ni a los que entran. Es un estorbo para todo el mundo y no va a durar mucho. Y lo va a matar cualquiera, y después le van a echar la culpa a un bombardeo ruso y se acabó la historia. Hay mil formas de eliminarlo, salvo que lo quieran crucificar en una plaza pública, como hicieron con Hussein, como hicieron con Gaddafi, porque también de esa manera atemperar de alguna manera la ira que va a despertar en el pobre ucraniano cuando esto termine. Ahora, ¿qué hace la inteligencia argentina que no asesora al presidente sobre los riesgos de meterse en ese conflicto? ¿Por qué la inteligencia argentina no actúa? Porque la inteligencia argentina es eso que acabamos de ver. Lo dijimos muy en tono de broma, pero es verdad. Es una serie de organizaciones hechas con alguien que no tiene idea de lo que está haciendo y no le interesa. Copió lo que vio en Estados Unidos y lo quiere reproducir acá, como si fueran las mismas condiciones en la Argentina que Estados Unidos, y como si tendríamos los mismos objetivos que Estados Unidos. Y lo hicieron en forma tan absurda y descarada que inclusive hasta les copiaron los símbolos. Ni siquiera se tomaron el trabajo de sacar el águila, que es lo más visible. Después coquetearon, yo no sé si con símbolos esotéricos o símbolos masónicos, porque eso se está impregnado en los Estados Unidos. Entonces no sabemos a quién copiaron. Conociéndose un nivel, imaginando lo que pueden haber hecho, es muy probable que ni siquiera se lo plantearon. No deben tener ni idea. Lo agarraron, lo miraron, dijeron esto está bueno y lo pusieron como les pareció, porque más o menos funcionan con esa lógica. Uno a veces tiende a pensar que hay conspiraciones donde realmente no las hay. Donde ve a esta gente y dice, no, esto lo hicieron porque pasó esto, porque tienen... Y la verdad, cuando termina de hacer toda esa situación, se da cuenta que estás hablando con perfectos ignorantes, con burros que no entienden de qué se tratan las cosas. Y entonces uno le da más entidad e imagina cosas que no son capaces de hacer esta gente. Lo que hicieron en la Secretaría de Inteligencia con la simbología demuestra al servicio de quién está, lo que deberían ser los ojos y los oídos del Estado argentino. No podemos tener un país que se desarrolle a ciegas. Saber qué pasa en el mundo, saber qué orientación tomar, saber qué pasa internamente, necesita de analistas de inteligencia que estén al servicio de la Argentina. Cuando vos los presentás de esta manera, cuando vos les das esta simbología, cuando vos los cargás de esta manera, ¿qué pueden hacer si no trabajar para Estados Unidos? ¿Se imaginan un analista hoy de cualquiera de estas organizaciones que diga algo en contra de Estados Unidos? Pero que sean tipos son locos. ¿Cuánto puede durar si los jefes de ellos le metieron un águila en el escudo? ¿Van a decir que está mal lo que están haciendo? ¿Van a decir que no es conveniente hacer esto con Estados Unidos por algún motivo? Entonces no hay proyección de inteligencia. Es realmente demencial lo que han hecho, pero son esas cosas que no parecen tan importantes y la gente dice, pero yo no llego a fin de mes, es más importante que esto. No, vos no llegás a fin de mes porque esto es lo que pasa. No llegar a fin de mes es la consecuencia de lo que pasa en el país. Y lo que pasa en el país pasa porque no tenemos dirección,
porque no sabemos a dónde vamos, porque no sabemos dónde estamos parados y porque estamos penetrados por todos lados, parecemos un queso gruyere, estamos llenos de agujeros. Nuestros políticos no responden a los intereses argentinos. Ese es el problema más serio que estamos teniendo. Y obviamente el sistema de inteligencia termina contagiado por esa corrupción. O sea, desde siempre fue influenciado, pero hoy está hecho esto de una forma absolutamente descarada, que ya no exhibe decir, bueno, acá hay injerencia de los Estados Unidos. No, no es que acá hay injerencia, acá está a la vista, porque hay una necesidad del propio gobierno de decir, nos gobiernan ellos. Nosotros queremos que nos gobiernen ellos. Ese es el problema. Y hay todavía mucha gente que aplaude eso porque cree que si copiamos lo que hacen en Estados Unidos nos va a ir como Estados Unidos. Y lamentablemente no nos va a ir como Estados Unidos.